Un asesino en serie con la esperanza de borrar su existencia buscó la ayuda de una psicóloga, trastornando su vida. Una noche en Estocolmo, Kristin, una mujer embarazada, escuchó que llamaban a la puerta. Comprobó quién podría ser y un hombre vestido con ropa quirúrgica la noqueó. Cuando despertó, Kristin se encontró inmovilizada y el hombre procedió a extirpar al bebé de su vientre. La noche siguiente, en Copenhague, la famosa psicóloga Suzanne Hartmann terminó su terapia con un empresario. Antes de irse a casa, le preguntó a su secretaria Johan sobre la agenda del día siguiente. Ella informó a Suzanne sobre su próxima conferencia y el último cliente que atendería ese día. El cliente era Mark Zidenius y su expediente no revelaba nada sobre su condición. Molesta, Suzanne le recordó que quería un breve resumen de sus clientes. Para proteger a Johanna, Mark se negó a proporcionar cualquier información sobre sí mismo. En su hogar, Suzanne interactuó cariñosamente con su esposo Frederick y su hija Rebecca. Además de su exitosa carrera, tenía una familia completa, contribuyendo a su vida perfecta como un cuadro. Luego, en la cama, Suzanne vio las noticias sobre un asesino en serie que mató a una mujer embarazada en un restaurante cerrado en Estocolmo. El asesino había arrancado brutalmente el feto del vientre de la madre. Sorprendentemente, ocurrieron casos similares en Copenhague y Trondheim. Además, se descubrió un mensaje en la pared: caigo en un abismo de soledad sin fin, nadie puede atraparme. Suzanne reconoció este pasaje, así que lo anotó. Luego, revisó sus entradas anteriores y se dio cuenta de que era una cita de sus propias obras. Al día siguiente, Suzanne llegó a su oficina después de dar una conferencia. Mientras se preparaba para ver a su cliente, habló con un empleado de oficina en el edificio vecino. A su hora, Mark llegó y pagó por su cita con Suzanne. Cuando la psicóloga se enteró de que había pagado por la terapia, lo saludó y lo invitó a su oficina. Al comenzar la terapia, Suzanne usó un reloj de arena, lo que hizo que Mark se preguntara si sus clientes se sentían presionados por eso. Suzanne explicó que trabajaba claramente y el tiempo era un factor para un psicólogo. Continuó preguntándole la razón de su cita y Mark reveló que quería morir. Había intentado quitarse la vida, pero se dio cuenta de que no era suficiente. Esto desconcertó a Suzanne, así que Mark explicó que matarse a sí mismo era para los débiles. Él quería sentir que nunca había existido. Con ese pensamiento, Suzanne procedió a preguntar sobre los antecedentes personales de Mark y él estaba dispuesto a compartirlos. Según él, había trabajado en obras de construcción y haciendo trabajos ocasionales. Estando allí, Mark admitió haber gastado sus ahorros solo para programar una cita con ella. Creía que la alta tarifa de su cita equivalía a recibir el mejor servicio. Sin embargo, Suzanne le dijo que se especializaba en psicología empresarial, por lo que dudaba que fuera la persona adecuada para ayudarlo. Por lo tanto, le aconsejo que buscara ayuda en otro lugar, especialmente con personas que compartieran sus dificultades. Mark dijo que ella aún no conocía sus dificultades, así que Suzanne le permitió abrirse al respecto. Una vez más, expresó su deseo de desaparecer, dejándola desconcertada. Ella le preguntó si había intentado la terapia psiquiátrica, pero él lo negó. Siendo franca, Suzanne reiteró que no podía ayudarlo a resolver su problema. Confundido, Mark cuestionó por qué ella no podía ayudarlo. Ella enfatizó que no tenía experiencia con personas de su edad. Al escuchar esto, Mark tomó a su hija en brazos y miró amenazadoramente una foto de Rebecca. Se preguntó si tenía otro hijo, pero Suzanne dijo que Rebecca era su única hija. Después de un silencio, Mark expresó su deseo de ser amado por sus padres. Sorprendida, ella preguntó sobre el paradero de sus padres, y él le dijo que se habían ido. De repente, Mark compartió una cita similar a la que Suzanne había escuchado en las noticias. Ella comenzó a sentirse amenazada, lo que la hizo vacilar un poco. Abruptamente, Mark pidió usar el baño y ella se lo permitió. Mientras estaba ausente, Suzanne notó su nombre en un boleto de ferry a Bergen escondido en la chaqueta de Mark. Aterrorizada, intentó contactar a su esposo, pero la llamada fue al buzón de voz. Sin embargo, trató de dejar un mensaje, pero Mark regresó. En un intento de escapar de él, mintió diciendo que tenía que irse temprano por una emergencia con las cosas de Rebecca y afirmó que habían terminado la sesión, enfatizando que él había esperado pacientemente este momento con ella. Suzanne lo interrogó sobre el boleto de ferry, pero él solo lo evadió.
Por esto, Suzanne amenazó con llamar a las autoridades, pero él declaró que se quedarían en su oficina. Ella intentó pedir ayuda a Johanne, pero su secretaria no respondió. Amenazadoramente, Mark le dijo que Johanne ya no estaba, poniéndola en alerta. Suzanne rápidamente salió de la oficina para buscar a Johanne, pero la puerta de salida estaba cerrada. En ese momento, el teléfono de Suzanne sonó, alertándolo de que ella estaba tratando de pedir ayuda. Suzanne sintió el peligro de su situación e intentó gritar auxilio. Desafortunadamente, Mark la atrapó por detrás y le tapó la boca. Con una oleada de adrenalina, Suzanne lo pateó y logró entrar al baño. Ali encontró a Johanne agonizando con la garganta cortada. Suzanne intentó detener el sangrado, pero Mark la atrapó. Un rato después, Mark le propuso un trato a Suzanne. La liberaría si ella lo salvaba en media hora. Suzanne aceptó derrotada, así que Mark quitó el trapo de su boca. Ella declaró que no moriría, pero él negó esa posibilidad. Para asustarla, Mark reveló que esas fueron las mismas palabras de sus víctimas antes de morir. Al escuchar esto, Suzanne se dio cuenta de que Mark era el asesino en serie de las noticias. Mark inició la terapia e incluso le dio un minuto más. Sin embargo, Suzanne se negó, enfureciéndolo. Entonces se acercó a su escritorio y tomó un libro que había publicado sobre cómo tratar a un niño abandonado. Continuó leyendo algunos extractos del libro tratando de hacer que Suzanne se sintiera culpable por rechazar a un niño abandonado como él. Ahora sintiéndose culpable, Suzanne accedió a ayudar a Mark y le pidió que tomara su libreta para tomar notas. Aunque dudoso al principio, finalmente obedeció. Cuando recuperó su libreta, Suzanne señaló que Mark era conocido como el asesino de fetos. A Mark no le gustó ese apodo, considerándolo demasiado grosero. Para él, no quería quitarles la vida. En su lugar, les daba libertad, salvándolos de una vida imposible. Suzanne discrepó con sus palabras, cuestionando qué sabía él sobre sus vidas. Enojado, la reprendió por su osadía. Entre ellos, Mark sabía que era el único que había experimentado lo que era una vida imposible. No queriendo enfocarse en ese tema, Mark le recordó el tiempo restante, así que continuaron su sesión. Para comenzar, Suzanne le ordenó acostarse en el sofá y cerrar los ojos mientras le contaba la primera vez que mató a alguien. Mark se negó, pensando que ella aprovecharía para escapar. Suzanne lo instó a terminar con su vida si solo iba a desobedecer sus órdenes. Finalmente, Mark cedió, sorprendido por la audacia de Suzanne. Una vez acomodado, Mark escuchó mientras la psicóloga lo instaba a regresar a sus recuerdos de infancia. Según él, sus padres tuvieron dificultades para concebir e incluso su hermano mayor murió cuando era pequeño. Por esta razón, Mark odió a su hermano porque su muerte hizo su vida miserable. Lo que Mark no sabía era que Suzanne no estaba tomando nota de su relato, sino que en su lugar estaba escribiendo ayuda. Con esto, alertaría al empleado de la oficina para llamar a las autoridades. Volviendo a los recuerdos de Mark, recordó cuando sus padres se emborracharon en un bar. Vio una camioneta al final de la calle, despertando su deseo de terminar con sus indignos padres. Como si el destino lo ayudara, sus padres se sentaron en el asiento trasero e inconscientes por la borrachera. Cuidadosamente, soltó el freno de mano y salió a empujar el vehículo. Todo salió según lo planeado cuando sus padres murieron. Por otro lado, Suzanne fingía escuchar atentamente, pero en realidad intentaba llamar la atención del empleado de la oficina. Lamentablemente, el hombre se fue de la oficina tras recibir una llamada. Mark continuó compartiendo su pasado, admitiendo que su primer crimen fue un desastre. Casualmente escuchó que las autoridades habían encontrado sus huellas en la escena del crimen. Sin embargo, nunca lo procesaron debido a su edad, creyendo que sería un juicio inviable. Escuchar a escondidas le hizo darse cuenta de que realmente había sido adoptado. Esto le hizo entender por qué sus padres adoptivos lo trataban tan mal. En el presente, Mark le preguntó a Suzanne si había encontrado una forma de salvarlo, pero ella simplemente declaró que su sufrimiento se debía al abandono. Mark recordó cuando finalmente pudo conocer información sobre sus padres biológicos. De adolescente supo que su madre se había vuelto a casar y cambiado su apellido. Cuando descubrió dónde trabajaba, esperó pacientemente por ella. Honestamente temía cómo lo vería, especialmente al no haberlo conocido antes. Ese mismo día la siguió a una librería y la observó dar una conferencia.
Tenía que admitir que se quedó sin palabras preguntándose qué le diría. Resultó que su madre no era otra que Suzanne. Conmocionada, Suzanne no pudo procesar sus pensamientos. Mark continuó recordándole lo que sucedió después de su encuentro en la librería. En ese momento, la siguió por el pueblo con la esperanza de poder hablar con ella. Sin embargo, ella lo rechazó. Por su revelación, Suzanne no se dio cuenta de que el empleado de oficina se iría a casa por la noche. Mark le entregó su certificado de nacimiento, dejando a Suzanne emocionada y pidiéndole disculpas. Luego, Mark procedió a contar la primera vez que intentó quitarse la vida. Se dio cuenta de que simplemente morir no era suficiente. En cambio, quería experimentar su propia muerte, ver su propio funeral. Una noche en un bar, conoció a Javier, un mochilero español que se convirtió en su reemplazo al llevar a cabo su experiencia de muerte. Como Javier tenía una dentadura diferente a la suya, Mark eliminó su propia evidencia biológica. De esta manera, las autoridades asumirían que el cadáver de Javier era el suyo. Para ejecutar su plan, Mark colocó el cuerpo de Javier en el maletero junto con su propio registro biológico. El auto fue configurado para correr a 200 km/h hasta estrellarse contra un camión cisterna estacionado. Mark rió al compartir que el auto explotó en una bola de fuego, dejando el cuerpo de Javier irreconocible. El día que se suponía era su funeral, Mark se decepcionó al ver que nadie fue a despedirlo, ni siquiera Suzanne. Después del funeral, Mark se sintió renacer como un dios abandonado. En el presente, Suzanne expresó que pensó que la nueva familia de Mark era buena. Él la reprendió por haberlo entregado ciegamente a ellos, enfatizando que lo trataron muy mal. Ahora se preguntaba si ella alguna vez pensó en él, y Suzanne lo confirmó. Sin embargo, Mark dudó de eso e incluso le dijo que estaba mintiendo. Compartió que había desarrollado la capacidad de detectar mentiras gracias a su padre adoptivo. En una breve demostración, Mark mostró lo cruel que su padre adoptivo podía ser con él. El resultado fue que desarrolló un instinto para prepararse ante el próximo ataque del hombre. Suzanne se disculpó profundamente por lo que le había sucedido, pero Mark no lo aceptó. En cambio, le recordó el tiempo que les quedaba. Mark cambió de tema instando a Suzanne a contar la época en que lo dio en adopción. Cuando Suzanne era adolescente, dio a luz a Mark decepcionando mucho a sus padres. La echaron de casa por no apoyar la existencia de Mark. Suzanne admitió que no podía vivir sin el amor de su madre, por eso firmó los papeles de adopción. Lamentablemente, su madre nunca la amó de nuevo porque Suzanne no pudo ser lo que ella quería. De la nada, Mark se levantó y relató el horrible recuerdo de cómo su padre adoptivo lo había abusado en el pasado. Su acción horrorizó a Suzanne, así que ideó una estrategia para escapar. Ofreció ayudarlo, pero Mark se mostró escéptico, considerándose a sí mismo como alguien terrible. La psicóloga lo rechazó e insistió en apoyarlo si consideraba inscribirse. Luego, Mark se acercó y le preguntó si alguna vez lo había cuidado antes. Suzanne lo confirmó, pero enfatizó que solo duró una semana. Mark deseó haberlo disfrutado hasta que se prolongara. Con sus palabras, Suzanne concibió una idea de cómo escapar. Sugirió cuidar de Mark y él aceptó rápidamente. Mientras estaba distraído, Suzanne tomó el reloj de arena y lo golpeó en la cabeza. Su estrategia lo sometió, así que inmediatamente intentó huir. Sin embargo, Mark se recuperó y la arrastró de vuelta a la oficina. Aún así, Suzanne usó su ingenio al pedirle a Siri que contactara a Frederick. Sin más opciones, Mark se lanzó por su teléfono, dándole a ella la oportunidad de escapar. Entró a la sala de impresión e intentó quitar las restricciones de sus muñecas. Sin éxito, usó el respiradero para gritar auxilio. Desafortunadamente, el guardia de seguridad tenía auriculares puestos. Suzanne notó el fax, así que escribió ayuda en un papel e intentó enviarlo al correo de Frederick. Cuando estaba por enviarlo, Mark irrumpió en la habitación y sometió a la psicóloga. Luego le inyectó un sedante. Gradualmente, el sedante comenzó a hacer efecto y Mark le mostró un video donde supuestamente secuestraba a Rebecca. Un rato después, Suzanne despertó y se encontró en un maletero. Al bajar, notó a una mujer al otro lado, así que pidió ayuda. Como la mujer no respondió, Suzanne la siguió, pero resultó ser Mark vistiendo su ropa. De inmediato la sometió. Después, Suzanne despertó encadenada en una cabana de madera. Inspeccionó el área y descubrió que era el escondite de Mark.
conteniendo evidencia de sus asesinatos. En ese momento, él apareció, haciendo la pregunta por el paradero de Rebecca. Mark evadió su pregunta, así que Suzanne gritó con todas sus fuerzas, esperando que Rebecca la escuchara. Se dio cuenta de que Mark lo había planeado todo, recordando que compró un boleto de feria a su nombre. Confundida, Suzanne le preguntó por qué haría tales cosas. Mark reveló que su libro lo inspiró a forjar una idea grandiosa sobre sí mismo. Al leer el libro de Suzanne, expresó que sus palabras se sentían como si estuvieran dirigidas a él. Luego, arrancó la página que Suzanne había firmado y la quemó. Le dijo que tenía derecho a tomar una vida porque había experimentado lo que era morir. Suzanne le imploró que aún podían cambiar su situación, pero Mark no la escuchó. En su lugar, abrió la puerta, revelando a Rebecca cerca de un acantilado. Aterrorizada, Suzanne le suplicó que liberara a Rebecca, pero Mark tomó un cuchillo. Lo arrojó al fuego y salió con un hacha. Ahora decidida a salvar a su hija, Suzanne soportó el ardiente calor de la chimenea solo para recuperar el cuchillo. Luego, Suzanne soportó el gélido frío mientras seguía a Mark hacia el acantilado. Con su hacha, Mark vio a Suzanne acercarse, pero permaneció tranquilo. En cuestión de segundos, Suzanne lo apuñaló por la espalda. Suzanne corrió hacia donde estaba Rebecca, pero descubrió que era un maniquí. Al borde del precipicio de la muerte, Mark solo le mostró el fondo del acantilado, considerándolo el olvido. Para él, todo lo que el agua se llevaba desaparecía como si nunca hubiera existido. Antes de saltar, Mark le aseguró a Suzanne que su muerte no significaba nada porque creía que un niño sin amor muere muchas veces al día. Días después, Suzanne fue detenida por la policía mientras era investigada. El detective Bjorn la interrogó sobre la credibilidad de sus declaraciones sobre Mark. Aparte de no haber ningún rastro de su existencia, Bjorn le informó que solo encontraron sus huellas dactilares por toda la cabaña. Además, Bjorn le mostró un documento de compra de tierras a su nombre. Lo curioso es que tenía su firma. Suzanne se dio cuenta de que Mark había falsificado su firma en el certificado de nacimiento de él. Ella afirmó que Mark la estaba inculpando por su propio crimen, pero el hombre lo dudaba. Una vez más, le mostró a Suzanne fotos de ella en el ferry, pero ella aclaró que era Mark disfrazado como ella. En lugar de aceptar su relato, Bjorn le mostró fotos de las víctimas de Mark, lo que la conmocionó. Suzanne explicó que no conocía a ninguna de esas mujeres, pero sus palabras solo parecían una coartada para él. Bjorn le preguntó si la semana pasada estuvo en Estocolmo y ella lo confirmó. Desafortunadamente, Bjorn le dijo que habían encontrado su ADN en la escena del crimen, específicamente su cabello. Además, sugirió que Suzanne había matado a su secretaria porque sospechaba de ella. Decepcionada, Suzanne explicó que había intentado salvar a Johanne, pero Bjorn seguía desconfiando. Ellos no sabían que Mark había planeado meticulosamente cómo se desarrollarían los eventos. El año pasado, Mark se hizo pasar por empleado del hotel solo para entrar a la habitación de Suzanne. Dentro, estuvo husmeando su diario y tomando fotos de sus escritos. Luego, recolectó sus cabellos y fluidos corporales. Avanzando rápido al día de la cita, Mark desactivó las cámaras de CCTV en el edificio de Suzanne. Luego, esa noche que la sedó, eliminó por completo cualquier rastro de su presencia en su oficina. Cuando llegó a la cabana de madera, Mark imprimió las huellas de Suzanne mientras estaba inconsciente en la botella de aborto. Con todas las pruebas señalando a Suzanne como culpable, las autoridades la arrestaron. El día del juicio, Suzanne se enfrentó al jurado, lista para defenderse a sí misma.